Ok, hablaremos del Evangelio según San Mateo. ¿Quién le escribió? ¿Por qué se llama así? ¿De qué trata? ¿Rasgos simples? Aquí vamos. Primero que nada vamos a empezar con el título. Los manuscritos griegos más antiguos dan a este libro de Mateo el título de Según Mateo. Se encuentra en la mayoría de los manuscritos posteriores, menos la palabra san, esa no está. En las escrituras el término evangelio, del griego evangelion, significan buenas nuevas o buenas noticias, es decir, que son noticias de salvación en la vida y las enseñanzas de Jesús. ¿Quién es el autor? Los antiguos escritores afirman que el autor del primero de los 4 evangelios fue un hombre llamado Mateo, y es el discípulo que Jesús escogió. La evidencia interna indica que el libro fue escrito por un judío convertido al cristianismo, y ese fue tal el caso de Mateo, un judío convertido al cristianismo. Este, por haber sido publicano y gente de importante alto cargo que cobraba dinero, antes de ser llamado al discipulado, Mateo debe haber estado acostumbrado a conservar registros escritos de lo que recibía, de lo que ganaba y de lo que su jefe le pedía registrar. Calidad de gran valor para el que escribe una narración histórica. De seguro esto le sirvió para narrar el Evangelio. La modesta referencia que hace de sí mismo en la narración de la fiesta, en Mateo 9 y en Lucas 5 que aparece también, puede compararse con la forma en que Juan y posiblemente Marcos se refieren a sí mismos y por lo tanto puede ser un testimonio indirecto de que Mateo los escribió. Respectivamente están en Juan 21, 24 y Marcos 14, 51 al 52. En torno del año 140 después de Cristo, Papías de Hierápolis, tal como lo cita Eusebio, Historia Eclesiástica, volumen 3, página 31, afirmó que Mateo escribió ciertamente los oráculos divinos en la lengua hebrea, cada cual los interpretó como pudo. Papías, Eusebio y demás fueron personas importantes de la antigüedad en cuanto al cristianismo primitivo se refiere. Medio siglo más tarde, Ireneo, otro personaje importante antiguo, escribió, según lo cita Eusebio en Historia Eclesiástica, volumen 8, Mateo dio a luz entre los hebreos un evangelio escrito en la lengua de estos, mientras Pedro y Pablo predicaban a Cristo en Roma y echaban los cimientos de la iglesia. Algunos han llegado a la conclusión de que el evangelio de Mateo fue escrito originalmente en arameo, el hebreo de Papías e Ireneo, y fue posteriormente traducido al griego, es decir, que ni en hebreo ni en arameo fue escrito, sino que en griego. Pero alguien podría poner en los comentarios algo distinto, porque esto ciertamente se presta a debate. Pero se cree que la referencia de Papías con respecto a que Mateo escribió los oráculos de Jesús se refiere más bien a una composición oral y no escrita, y que el evangelio de Ireneo quizá fue también un relato oral. No hay evidencia de que Papías e Ireneo se refirieran a lo que hoy conocemos como el evangelio según Mateo. Las razones por las cuales inferimos que el Evangelio de Mateo, como lo obtenemos hoy, fue escrito originalmente en griego y no en arameo son las siguientes. Número 1. El texto griego de Mateo no revela las características de una obra traducida. Los supuestos arameísmos aparecen también en los otros evangelios y pueden indicar solamente que el autor pensaba en arameo mientras escribía en griego, no que en realidad lo haya escrito en arameo. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, está repleto de expresiones idiomáticas arameas, pero fue escrito en griego. Número 2. La uniformidad del lenguaje y estilo dan claramente la impresión de que el libro fue escrito originalmente en griego. Número 3. Los notables parecidos lingüísticos con el griego de Marcos en especial, pero en menor grado con Lucas, hacen más difícil la posibilidad de que se trate de una traducción. Con respecto al origen de los 4 evangelios, se cree que todos vienen de un mismo documento al que podemos llamar de muchas formas. Número 3, el marco histórico, y esto es muy interesante, pues durante la vida de Cristo, Palestina estaba bajo la jurisdicción de Roma, cuyas legiones, comandadas por Pompeyo, subyugaron la región y la anexaron a la provincia romana de Siria en los años 64 al 63 antes de que naciera Cristo. Los judíos disfrutaron de independencia política durante unos 80 años antes de la llegada de los romanos, pero los judíos sufrieron mucho por la presencia y la autoridad de los gobernantes extranjeros, tanto civiles como militares. Cuando el Senado romano nombró a Herodes el Grande en el 37 a.C. como rey sobre buena parte de Palestina, la suerte de los judíos fue todavía más angustiosa. Israel estuvo siempre en medio de disturbios políticos antes, durante y después de Cristo. Es fácil entender entonces que el deseo de lograr la independencia se convirtiera en una obsesión general y afectara casi todos los aspectos de la vida nacional.
Sobre todo, este deseo se mezclaba con el pensamiento religioso de la época y la interpretación de los pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento. La dominación de los romanos era resultado directo de la desobediencia a los mandatos divinos por parte de los judíos. Mediante Moisés y los profetas, Dios les había advertido a su pueblo en cuanto a los sufrimientos que surgirían por desobediencia. Era natural que los judíos procuraban librarse del doble yugo que les imponían César y Herodes. En repetidas ocasiones surgieron caudillos que con celo mesiánico lucharon por los derechos del pueblo y para reparar las injusticias por medio de la espada. Los judíos creían de todo corazón que las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento les prometían un Mesías político que libraría a Israel de la opresión extranjera y subyugaría a todas las naciones. Las aspiraciones políticas distorsionaban así la esperanza mesiánica y puesto que Jesús de Nazaret no cumplió estas falsas expectativas, el orgullo nacional impidió que el pueblo reconociera en él a aquel de quien los profetas habían dado testimonio. Los judíos fallaran colectivamente en fijarse en lo externo y en las apariencias en vez de lo interior y de la esencia. Si hubieran visto que el problema real no se resolvería con un gran líder bélico como el rey Saúl, sino que posiblemente se resolvería con una especie de profeta fiel como lo fue Samuel, que guiara al pueblo al espíritu de las leyes de Dios, para que así el pueblo al obedecer con la honestidad, en las transacciones, en el gobierno, en la eliminación de la corrupción y del soborno y de la injusticia y el amor al sacrificio y al dolor en favor de otros, entonces quizá, o no quizá, sino más bien Dios habría librado a Israel milagrosamente como lo había hecho desde siempre como en la antigüedad, al hacer incontables milagros entre los cuales destacan los más populares, como cuando Dios libró de la esclavitud a Israel de Egipto y abrió el mar rojo, o como cuando hacían temblar la tierra, hacía ruido de guerra e infundían temor en los filisteos, tanto que se mataban entre ellos mismos, o como cuando les hacía caer plagas a sus enemigos de Israel, como por ejemplo cuando caía granizo gigante, entre otras plagas. Pero los judíos pretendían tener libertad y prosperidad, con un gobierno lleno de soborno, injusticia social, corrupción, robo, avaricia y sed de poder y lujos terrenales, y Dios obviamente no podía librar de sus enemigos, los romanos, a ese tipo de gobierno y a ese tipo de pueblo. El tema del evangelio, el tema es que cada uno de los 4 evangelios es la encarnación, la vida ejemplar, el ministerio público, la muerte vicaria, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No fue por un accidente que los 4 evangelios llegaron a formar parte del sagrado canon del Nuevo Testamento, pues cada uno de ellos hace una contribución propia a la narración evangélica. La misión del Hijo de Dios en esta tierra era de tal magnitud y tan llena de detalles que hubiera sido difícil, si no imposible, aun para los que estaban más íntimamente relacionados con Jesús, captar el significado de cada detalle de esa maravillosa vida. A fin de que se preservara para las generaciones futuras un cuadro completo de la vida y del ministerio de Jesús, la inspiración dirigió y capacitó a 4 hombres para que se conservara el registro del relato evangélico, escrito quizá desde un punto de vista que a cada uno le interesaba personalmente. Al escribir, cada uno de los 4 evangelistas tenía un propósito claro. Cada uno omitió ciertos hechos mencionados por los otros evangelistas y añadió detalles propios que los otros evangelistas no habían abarcado. Es como si 4 pintores hubieran pintado un retrato de Jesús, cada uno desde un ángulo diferente. En todos los casos, el tema es el mismo, pero al respecto, el aspecto es diferente. En su conjunto, los 4 retratos proporcionan un concepto más completo y perfecto de Jesús de lo que podría ser un solo cuadro. El retrato así formado por los 4 evangelistas nos permite contemplar la vida de Cristo en su verdadera perspectiva. Todo lo que necesitamos conocer acerca del Salvador ha sido revelado. No existe siempre orden perfecto ni aparente unidad en las Escrituras. Los milagros de Cristo no se presentan en su orden exacto. Según Elena White, en Mensajes Selectos, página 24, en 1886, escribió esto. Tanto Mateo como Lucas lo presentan haciendo resaltar su papel como hijo del hombre, como humano, es decir, Mateo y Marcos lo presentan como un humano, pero también presenta la parte divina. Marcos y Juan recalcan su verdadera divinidad y lo destacan como el Hijo de Dios, un ser divino también.
Mateo presenta a Jesús como hijo de Abraham, como judío, aquel que había venido en cumplimiento de las promesas hechas a los padres judíos, la esperanza para todos los judíos. Lucas lo señala como el hijo de Adán, Lucas 3:38, y por ende como salvador de toda la humanidad y no solo de los judíos. Dando por sentada su divinidad, entonces Marcos sencillamente declara que es hijo de Dios, como el salvador de todo el universo, tanto de ángeles, principados y potestades de los cielos. Marcos 1:1. En Juan afirma que la verdadera humanidad de Jesús, Juan 1:14, de ningún modo disminuye el hecho de que es divino en el sentido absoluto de la palabra, Juan 1:1 al 3. Es decir, Juan nos habla de una mezcla de la divinidad con la fragilidad humana, pero como ésta al mezclarse con la divinidad hacen que la humanidad sea exaltada por Dios y hecha todopoderosa en Cristo Jesús. Una característica distintiva del Evangelio de Mateo es su registro íntegro de los sermones más grandes, que son casi o mejores que los sermones pastorales de toda la historia. Es el mejor predicador sin duda alguna, Jesucristo, y presenta a Cristo como el gran maestro sabio de la humanidad. Su evangelio contiene 6 grandes discursos registrados ampliamente. En los otros evangelios aparecen en forma breve o no están registrados. Los sermones son los siguientes. 1. El sermón del monte a los judíos y a los religiosos que le siguen. 2. El discurso sobre el discipulado a sus fieles seguidores judíos y no judíos. Cómo hacer discípulos, en el capítulo 10. 3. El sermón junto al mar, enteramente compuesto de parábolas para que todos, incluyendo las mentes más infantiles, lo puedan comprender, en el capítulo 13. El sermón 4, el discurso sobre la humildad y las relaciones humanas para ser felices, en el capítulo 18. El quinto discurso es el discurso sobre la hipocresía humana dada en los fariseos en amargos reproches, en el capítulo 23. Y número 6, el último discurso sobre el regreso de Cristo y el fin del mundo, en capítulo 24 y 25. Algo importante es el tipo de público al cual se dirigía Mateo. Ese público parece haber estado compuesto mayormente de judíos convertidos al cristianismo y de judíos incrédulos. Su propósito evidente era convertir a judíos que no creían en Jesús a la fe en Jesús como el Mesías de la profecía, y confirmar la fe de los primeros, los que sí creían. Más que todos los otros escritores evangélicos juntos, Mateo presenta a Jesús como aquel a quien anticipaban los símbolos del Antiguo Testamento y en quien hallaron su cumplimiento. Presenta a Jesús como el que vino no para abolir la ley, sino para cumplirla. Como hijo de Abraham e hijo de David, el padre de la nación e hijo de su más ilustre rey, que es una afirmación discutible esto de su más ilustre rey. El falso concepto que los judíos tenían de la persona del Mesías y de la naturaleza de su reino los llevó a rechazar a Jesús. El Mesías de sus sueños era un gran rey que conduciría a la nación a la independencia y a la supremacía mundial. Ese era su Jesús, su Mesías. Pero no concebían a su Mesías como rey de justicia, como aquel que los llevaría a vencer el pecado en sus propias vidas y a lograr la verdadera libertad espiritual. Los judíos no podían conectar los pasajes del Antiguo Testamento que describían a un Mesías sufriente con los otros que predecían su glorioso reinado. Como resultado, no tomaban en cuenta los primeros textos y hacían una aplicación errónea de los últimos. Es decir, tomaban siempre los textos que les convenían y los otros textos pues simplemente los ignoraban, ¿no? Ver, por ejemplo, El deseo de todas las gentes de Elena White en las páginas que aquí se muestran, allí describe un poco más. Para los judíos estos pasajes contradictorios constituían una paradoja insoluble e inexplicable, es decir, eran contradictorios a lo que ellos pensaban. Buscaban exclusivamente el reino glorioso del Mesías, pero no encontraban lugar en sus planes para el reino de gracia del Mesías, el requisito previo necesario para alcanzar el reino de gloria. Mateo parece haber tenido el propósito de resolver este dilema y mostrar que el Mesías vencedor también podía y era un Mesías sufriente. Resuelve este problema mostrando que Jesús era en verdad el rey de Israel, la simiente prometida a David, pero que al mismo tiempo también era un Mesías sufriente. Este evangelio esencialmente presenta la vida de Cristo en un orden cronológico respecto al orden por temas y no cronológicamente por tiempo. En realidad, Mateo se aparta de la estricta secuencia cronológica más que ningún otro escritor evangélico, puesto que su meta principal es la de desarrollar un concepto específico en cuanto a la vida y la misión de Jesús. No es el cronista que registra todos los acontecimientos a medida que ocurren, sino que más bien es el historiador que reflexiona sobre el significado de estos acontecimientos, teniendo como telón de fondo la historia de la nación judía. He aquí un bosquejo
que pondré y lo narraré. Número 1. El nacimiento y la infancia y la niñez de Cristo. A. Antes del nacimiento de Jesús. B. La niñez de Jesús. B2. Preparación para el ministerio en otoño, en septiembre y noviembre del 27 después de Cristo. A. Ministerio de Juan el Bautista. B. El bautismo. C. La tentación. C3. Ministerio en Galilea de Pascua a Pascua en el 29 al 30 después de Cristo. Y sigue después los comienzos del ministerio en Galilea, luego el Sermón del Monte, luego el poder de Jesús sobre la enfermedad, la naturaleza y los demonios, luego la instrucción sobre métodos de evangelización, luego la delegación enviada por Juan el Bautista, el conflicto con los fariseos, después el sermón junto al mar, las parábolas del reino, luego el fin del ministerio público en Galilea, terminación después del ministerio público en la primavera a otoño, marzo, noviembre, en 30 después de Cristo, luego el ministerio en regiones vecinas a Galilea, pues ya había acabado en Galilea, después nuevos conflictos con los fariseos, después la preparación para ir a la cruz, luego la importancia de la humildad en las relaciones humanas, luego el ministerio en Perea, en otoño a primavera, en septiembre, mayo. Recordemos que no estamos hablando de cronología del tiempo, sino de conceptos, es lo que quiere dar a entender Mateo. Luego su concepto pasa a las enseñanzas en Perea, el último viaje a Jerusalén, luego el ministerio final en Jerusalén en la Pascua, el 31 después de Cristo, luego el conflicto con los escribas y los fariseos, las instrucciones en cuanto a la segunda venida de Cristo, el arresto y el juicio de Jesús, después la crucifixión y la sepultura, después la resurrección, apariciones posteriores y por último la gran comisión. En algunas partes sí está en orden cronológico, pero en muchas otras Mateo no le importa tanto el orden cronológico, sino los conceptos del gran maestro Cristo Jesús. Bueno, espero que te haya gustado, suscríbete, dale like, comenta, compártelo con tus amigos y espero que te haya servido y te haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.